Muy buenos días, hermanos. Soy el pastor César Gómez Barrales de Casés San Martín. Le damos gracias a Dios por este maravilloso día tan resplandeciente que Dios hizo para nosotros. Y agradecidos por Dios porque siempre su palabra es viva y es eficaz y nos da una palabra siempre de vida eterna. Ok, hermanos, pues vamos a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy y vamos a hacer una oración. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que tenemos de estar, Señor, en pie, de respirar, de tener una familia, de tener una iglesia, de tener nuestro hogar. Te damos gracias, Señor, por las misericordias que tú siempre nos das. Hoy te pido, Padre, que en esta hermosa mañana tú nos hables, que llevemos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Padre, y que sea sometido bajo el régimen de tu preciosa y santa voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, pues vamos a hablar de algo que Dios quiere que nosotros entendamos, porque muchas veces llegamos a perder nuestras bendiciones. Yo creo que hay muchos factores por los cuales llegamos a perder nuestras bendiciones. Pero vamos a la marcha de esta enseñanza y vamos a Efesios capítulo 1 del 3 al 6. Dice así la palabra de Dios, Efesios 1, 3, 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos delante en el amado. Pues muy bien, hermanos, acabamos de leer algo muy importante, que Dios siempre nos da sus bendiciones. Él nos bendijo con una bendición muy grande. La Biblia dice que es espiritual y sobre todo que viene la bendición de esos lugares celestiales donde habita Cristo. Así que siempre debemos de estar entendiendo que Él nos predestinó, que Él nos escogió, ¿verdad? Porque Él es grande, Él sabe lo que nosotros íbamos a hacer delante de Él. Así que, hermanos, debemos de ser muy entendidos para entender lo que Dios nos está hablando en esta mañana, porque sabemos que la palabra de Dios siempre quiere que nosotros entendamos su propósito. Y vamos a ver por qué muchas veces perdemos esas bendiciones. Número uno, ¿por qué perdemos esas bendiciones? Por la desobediencia. Y yo creo que la mayoría de nosotros hemos caído en muchos errores garrafales, ¿verdad? Por desobediencia. Y sabemos que la desobediencia siempre va a traer muchas consecuencias. Y que Dios siempre quiere que nosotros entendamos el propósito. ¿Para qué? Para que no sigamos en esa desobediencia atroz. En la Biblia siempre nos va a hablar de muchos testimonios de los cuales pues ha habido desobediencia. Y una de ellas está en Primera de Samuel, capítulo 13 del 5 al 14. Y vean lo que dice aquí la palabra. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso, como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet Abel. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. De algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Tomen en cuenta esto, hermanos, que todo el pueblo de Israel iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba.
Dice el versículo 9, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Miren, hermanos, Saúl pierde sus bendiciones por no tener fe, por apresurarse a levantar el holocausto que Dios le dio como promesa por medio del profeta Samuel. Entonces, Saúl se precipitó como muchos de nosotros no sabemos esperar. Hay problemas en nuestras situaciones y nos desesperamos y caminamos angustiados. Así que hermanos, no podemos actuar sin la dirección de Dios. Este es el grave error de nosotros, que no nos desesperamos y nos precipitamos para las cosas. Y desgraciadamente, pues normalmente salen las cosas mal. ¿Por qué? Porque no tenemos fe en Dios, no sabemos esperar los favores de Dios. Este es uno de los ejemplos. El segundo ejemplo es por ingratitud. Ya vimos por desobediencia, y el ejemplo es en primera de Samuel, ¿verdad? Del rey Saúl, del primer rey de Israel. El segundo es por ingratitud, hermanos. Y la palabra de Dios siempre nos habla cómo hay muestras de desesperanza en el hombre. ¿Por qué? Porque no sabemos confiar en Dios. Y la realidad es esa, hermanos, que desgraciadamente nos precipitamos. Y vamos a otro ejemplo, hermanos. El segundo es por ingratitud. En Génesis 25, del 29 al 34. Génesis 25, del 29 al 34. Y dice así la palabra de Dios. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, pan y del guisado, y dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermanos, siempre hay un algo, ¿verdad? Algo que no tenemos gratitud ante Dios. Siempre desperdiciamos nuestra vida, siempre vendemos nuestras bendiciones, no cambiamos la comida o las circunstancias en nuestras vidas por las bendiciones de Dios. Siempre, pues, qué feo que nosotros tengamos ese sentir en nuestro corazón. Así que Saúl vende la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Y muchos de nosotros queremos probar las cosas que nos ofrece el mundo y rechazamos lo que Dios ya nos dio. Así que hermanos, debemos agradecer a Dios y dar testimonio, pero sobre todo valorar lo que Dios nos regala con su infinita misericordia, porque la realidad es que no somos agradecidos con Dios, no sabemos valorar lo que Dios nos está dando y lo que Dios quiere que nosotros sintamos en el corazón, es que tengamos ese valor apreciativo de lo que Dios nos está
pues nos está regalando, nos está enseñando, para que seamos agradecidos con Él. Número 3, hermanos, ¿cuándo es cuando perdemos las bendiciones que Dios nos está dando? Cuando no pagamos el precio suficiente. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 8, y dice así la palabra de Dios: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y qué tremendo, hermanos, porque el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, es cuando nosotros somos inconstantes en todo lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y no nos estamos esforzando lo que, lo que Dios nos está enseñando hoy, o lo que Dios quiere que hagamos hacer hoy. Queremos una cosa, la, la anhelamos, se la pedimos a Dios, pero en el transcurso del proceso nos cansamos y nos desviamos tomando otra opción, haciendo otra cosa que Dios no nos manda. Así que, hermanos, Él quiere que nosotros seamos firmes, que tengamos constancia, que tengamos ahínco, que no nos doblemos ante ningún problema, porque dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tantito queremos, tantito no queremos, nos desesperamos, siempre estamos haciendo cosas que precipitadas, que de repente no glorifican a Dios. Entonces, siempre va a venir una consecuencia, hermanos. Y vamos a leer en Mateo 5:41, lo que dice también la palabra de Dios. Mateo 5, verso 41, dice así en la palabra de Dios: y cualquiera que te obligue a llevar cargas por una milla, ve con él dos. Así que, hermanos, Dios siempre nos está diciendo que tengamos fe, que tengamos paciencia, y muchas veces no queremos pagar un precio. La parábola de la milla extra que acabamos de leer en Mateo 5:41, nos enseña a pagar un precio, a esforzarnos al doble y cumplir con esfuerzo para lograr nuestros propósitos y nuestros objetivos y lo que Dios siempre nos está demandando. Número 4, hermanos, ¿por qué perdemos nuestras bendiciones por la queja? Híjoles, esto es bien tremendo, hermanos. Siempre estamos tratando de quejarnos delante de Dios. Siempre nada nos gusta, todo nos angustia. Y qué difícil es cuando nosotros estamos haciendo cosas que de repente nos quejamos, de repente estamos haciendo cosas que se salen del límite de Dios, del propósito de Dios. Y pues vamos a ver la misión de los dos espías. Y vamos a leer en Deuteronomio 1:19-33. Deuteronomio 1, del 19 al 33, dice así la palabra de Dios: y salidos de Horeb anduvieron todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto. Anduvimos, y salid de Horeb anduvimos todo, y salidos de Horeb anduvimos todos aquel grande, terrible desierto que habéis visto por el camino del monte, del amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Dice la palabra: no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijeron: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra. Entonces
y reconocieron la tierra, tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisieron subir, antes fueron rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmuraron entre vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces les dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo a vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto han visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creyeron a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de ustedes por el camino para reconoceros el lugar donde habéis de acampar con fuego de noche y para mostrarnos el camino por donde anduviéremos y con nube de día. Hermanos, muchas veces la queja es lo que trae desánimo y la queja trae maldición. Hermanos, no debemos de quejarnos, no debemos de traer queja en nuestras vidas, porque eso trae una gran maldición. Aquí leemos un relato del libro de Éxodo, ¿verdad? En el capítulo 1 de Deuteronomio. Todas las maravillas y las misericordias de Dios, y aún así, Dios les había dado una promesa y aún así el pueblo de Israel no creyó. Lo mismo con nosotros, hermanos. Dios te da una promesa, Dios nos da siempre una aliciente y no la creemos. Siempre estamos actuando burdamente, siempre estamos actuando de una manera equivocada por medio de la queja. Así que, hermanos, debemos de entender que cuando ya Dios nos dio algo es porque ya lo prometió. Y de repente, pues los 10 príncipes que fueron a espiar la tierra, a reconocer la tierra prometida, dieron un mal diagnóstico lleno de quejas y falta de fe. En lugar de dar buenos resultados, ellos dijeron, no podemos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en nuestra vida decimos, no podemos, Señor? Es muy difícil la situación. Hermanos, en nuestra vida va a haber complicaciones. La vida no es fácil, pero con Cristo todo es posible. Así que es importante, hermanos, entender que Cristo va con nosotros. No es por nuestras fuerzas, es por medio de Él, que Él lo va a hacer. Dificultades, siempre vamos a tener dificultades, hermano, todos los días. El problema no es que se presenten las dificultades en nuestras vidas, sino qué actitud vamos a tomar ante esas dificultades, ante esos problemas. Número 5, hermanos, por falta de fe. Y vamos a la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, del 5 al 7. Y dice así la palabra, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así que, hermanos, es importante entender que si nosotros tenemos falta de sabiduría, falta de entendimiento y la queremos hacer a nuestros propios razonamiento y no le pedimos a Dios, vamos a fallar. No es a nuestras fuerzas. Dice la palabra de Dios, el cual nos va a dar abundantemente y sin reproche. Y nos va a dar, nos los va a dar. Pero el requisito es, hermanos, que pidamos con fe, que no se meta la duda. Y dudar, hermanos, es tener dos pensamientos cruzados al mismo tiempo. Cuando se van presentando dos pensamientos al mismo tiempo. Entonces no debemos de dudar, hermano. Si no, vamos a ser inconstantes en todos nuestros caminos. Tantito sí queremos, tantito no queremos. De repente ya me aburrí, ya no quiero.
ya me desesperé, ya me frustré. Entonces aquí la realidad, hermanos, es que debemos de ser firmes, porque la palabra de Dios dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, aquí la palabra nos está diciendo que de verdad debemos de ser firmes en nuestras decisiones, no cambiar a cada rato, porque muchas veces tomamos decisiones y luego nos estamos arrepintiendo, no dudando, porque si no seremos inconstantes en todos nuestros caminos. Todo lo que empecemos nunca lo vamos a terminar. Entonces, hermanos, a mí me, me, me pega esta última parte que dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esto nos tiene que mover el entendimiento, hermanos, que si somos de doble ánimo, inconstantes en todos nuestros caminos, no pensemos que vamos a recibir cosas de parte de Dios. Así que, hermanos, perdemos las bendiciones porque no le creemos a Dios lo suficientemente. Es hora de vivir como hijos de Dios, sin perder una sola promesa, sin perder una sola bendición, recibiendo todo lo que proviene de nuestro Padre Celestial. En Proverbios 10:22 la palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, hermanos, si la bendición enriquece, debe de notarse en nuestra vida. No olvidemos que Dios nos quiere llevar a lo bueno, a lo mejor, y de lo mejor a lo excelente. Y además añade la palabra de Dios que siempre son buenas y agradables para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce y no nos va a dar algo con lo que no seamos felices, hermanos. Así que, hermanos, debemos de meditar la palabra. Debemos de entender, hermanos, que no debemos de perder nuestras bendiciones, de no perder esas cosas que Dios nos está regalando por amor, porque Él es nuestro Padre amoroso. No debemos de perder las bendiciones por la desobediencia, hermanos, por la ingratitud, por no ser agradecidos con Dios. Cuando no queremos pagar el precio suficiente, ¿verdad? Y nos desesperamos y pues, ¿verdad? También por ende viene la queja, la desesperación siempre va a traer queja. Y no nada más viene con la queja, hermanos. Perdemos la bendición con la queja, sino también con la murmuración por falta de fe, ¿verdad? Cuando ya nos quejamos y murmuramos, se va la fe. Así que, hermanos, debemos de meditar y que Dios siempre nos esté llevando por un camino de justicia y de verdad. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes por la senda de tu justicia. No permitas, Señor, que por nuestra negligencia e incapacidad perdamos nuestros beneficios y bendiciones. No pedimos, Padre, que nos des todo, pero por lo menos, Señor, que tengamos fe, tengamos paciencia y prudencia para esperar tus promesas, tus bendiciones, Señor. Quita, Señor, toda desobediencia de nosotros, Padre. Quita toda ingratitud, mi Dios. Y perdónanos, Padre, porque muchas veces queremos las cosas sin pagar un precio. Y perdónanos, Señor, por la queja, que muchas veces la misma desesperación nos hace que nos quejemos delante de ti, Padre. Y tú eres un Dios amoroso. Y te pedimos, Padre, que aumentes nuestra fe y que nos guíes por la senda de tu justicia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que tengan un excelente día. Que Dios los bendiga. Hermanos, nos vemos en San Martín, hermanos de San Antonio.